Y si alguien irrumpe en tu casa y tú reaccionas para protegerte, ¿te respaldaría la ley o podrías tener problemas legales? En México, existe una figura llamada legítima defensa, que permite protegerte en situaciones de riesgo, pero con condiciones muy precisas. Hoy te explico cuándo la legítima defensa aplica, cuándo deja de hacerlo y cómo algunos casos reales han cambiado la forma en que los tribunales la interpretan. Quédate hasta el final, porque te haré una pregunta que ha dividido a muchos profesionales del derecho. En el derecho penal, la legítima defensa es una figura que excluye la responsabilidad penal cuando alguien actúa para repeler una agresión injusta. En otras palabras, si te enfrentas a una situación real de peligro y reaccionas para proteger tu integridad o la de otros, la ley puede considerar que tu conducta fue justificada. Sin embargo, cada año surgen casos donde las personas aseguran haber actuado en defensa propia, pero los jueces determinan que hubo exceso o que la reacción no fue proporcional. Por eso es tan importante conocer los límites de esta figura, defenderte sí, pero dentro del marco legal. La legítima defensa está regulada en el artículo 15, fracción 4 del Código Penal Federal. Este artículo dice que no hay delito cuando alguien actúa para proteger un bien jurídico, como la vida, la integridad o el patrimonio, frente a una agresión actual o inminente, y sin haberla provocado. Además, el Código prevé una presunción especial. Si una persona intenta ingresar sin autorización a un domicilio, se presume que quien reacciona lo hace en legítima defensa, salvo prueba en contrario. Esto protege a quienes enfrentan una situación imprevista dentro de su propio hogar. La ley mexicana establece varios requisitos indispensables para que la legítima defensa sea válida. Te los explico con ejemplos reales. 1. Agresión real, actual o inminente. Debe existir una situación de peligro inmediata, no un simple temor o sospecha. Por ejemplo, en un caso en Guadalajara, una persona actuó al creer que sería agredida, pero no existía una amenaza concreta. El juez determinó que no se trató de legítima defensa porque no había riesgo real. 2. Agresión ilegítima. Significa que quien inicia la acción no tiene derecho legal para hacerlo. Por ejemplo, si una autoridad actúa dentro de la ley, no se puede alegar legítima defensa. Pero si esa autoridad excede sus funciones, el caso puede analizarse de forma distinta. 3. Necesidad racional del medio empleado. La reacción debe ser proporcionada al riesgo. Si alguien te pone en peligro de forma grave, puedes usar un medio razonable para neutralizar la agresión, no uno excesivo. En un caso de Veracruz, una mujer reaccionó durante una situación de violencia física. El tribunal reconoció que su respuesta fue racional y proporcional. 4. Proporcionalidad. La respuesta debe estar en equilibrio con el nivel de amenaza. Una reacción desmedida puede considerarse un exceso en la legítima defensa. 5. Ausencia de provocación suficiente. No procede la legítima defensa si la persona que reacciona fue quien generó el conflicto intencionalmente. Por ejemplo, si alguien inicia una discusión y luego responde a una reacción que él mismo provocó, pierde ese derecho. Hasta aquí todo suena claro, pero la práctica muestra que hay una línea muy delgada entre defenderte y excederte. Por eso, los tribunales analizan cada caso con mucho detalle. Por ejemplo, una mujer en Monterrey enfrentó una situación de violencia doméstica prolongada. Su caso fue clave para que se incorporara la perspectiva de género en la aplicación de la legítima defensa, reconociendo el contexto de riesgo constante que viven muchas mujeres. A partir de ese precedente, algunos códigos estatales ya incluyen este enfoque. Este ejemplo muestra que no basta con decir, me estaba defendiendo, sino que la autoridad analiza si hubo peligro real, necesidad y proporcionalidad. Mitos y dudas frecuentes. Si me defiendo, ¿siempre quedo libre? No necesariamente. Todo depende de si se cumplen los requisitos legales. Si hay una reacción desproporcionada, puede considerarse exceso. ¿Puedo protegerme usando cualquier medio? Solo si es el medio necesario y razonable para detener el riesgo. Si existía una alternativa menos riesgosa, la autoridad puede considerarlo exceso. ¿Quién debe probar la legítima defensa? En algunos casos la ley presume legítima defensa, por ejemplo, cuando alguien intenta ingresar sin autorización a un domicilio, pero el Ministerio Público puede presentar pruebas en sentido contrario. ¿Y si reacciono por miedo? Si el miedo es fundado y razonable, puede analizarse dentro del contexto de peligro.
pero si se trata de un malentendido o temor infundado, la figura no aplica. La legítima defensa es una herramienta legal pensada para protegerte, no para fomentar la violencia. Por eso, su aplicación depende del equilibrio entre defensa y prudencia. Saber cómo funciona puede marcar la diferencia entre un acto legal y una sanción. Por cierto, si hasta este punto sigues viendo el video, eso significa que te interesa entender el derecho, así que ya sabes lo que viene. Dale like, porque así le estás diciendo a YouTube que este tipo de contenido jurídico vale la pena. La legítima defensa es una herramienta legal pensada para protegerte, no para fomentar la violencia. Por eso, su aplicación depende del equilibrio entre defensa y prudencia. Saber cómo funciona puede marcar la diferencia entre un acto legal y una sanción. Y aquí va la pregunta. ¿Crees que las leyes mexicanas son demasiado estrictas con quienes se defienden, o crees que están bien equilibradas? Déjamelo en los comentarios. Si te interesa aprender más sobre derecho penal, casos reales y cómo se aplican en la vida cotidiana, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo episodio, donde analizaremos otra figura clave.